Cuba está siendo estrangulada, no por una invasión, no por una guerra, sino porque el sistema que la mantenía con vida acaba de colapsar. Cuando a un país se le corta el oxígeno, no se trata de ideología ni de discursos, se trata de supervivencia. Y lo que ocurrió en Venezuela fue solo el primer movimiento de una cadena que ahora está llegando directamente a La Habana. Hace apenas unos días, Donald Trump lanzó una advertencia directa a Cuba. No fue un discurso largo, no fue diplomacia clásica, fue un mensaje breve, frío y muy claro. El margen se está acabando. Si te quedas conmigo hasta el final, vas a entender cosas que los medios tradicionales no explican, porque los medios siempre tienen bando. Unos te cuentan una versión, otros te cuentan la contraria. Aquí no vamos a repetir titulares ni consignas. Vamos a mirar lo que está pasando desde el ángulo que casi nadie muestra. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos es algo que mucha gente ya intuye, pero que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Lo primero que hay que entender es esto. El impacto inicial de este reordenamiento no lo sienten las élites, lo siente la población. El pueblo cubano no decide alianzas internacionales, no controla flujos de petróleo, no diseña estrategias geopolíticas, pero es quien recibe primero el golpe cuando el sistema entra en tensión. Apagones prolongados, escasez, incertidumbre constante, no como un evento aislado, sino como una condición que se vuelve permanente. Hannah Arendt lo explicó con claridad. El poder se organiza arriba, pero las consecuencias siempre caen abajo. Las decisiones se toman en la cúspide. El costo se paga en la base. Y aquí hay una verdad incómoda que rara vez se dice con honestidad. La situación actual de Cuba no puede entenderse sin Venezuela. Durante años, Cuba sobrevivió conectada a una estructura externa que le permitía seguir funcionando. No era fortaleza interna, no era autosuficiencia, era dependencia. Venezuela aportaba petróleo, dinero y respaldo indirecto. Cuba aportaba asesoría política, inteligencia y control. No era una alianza romántica. Era un intercambio funcional, un sistema cerrado, eficiente mientras funcionaba, extremadamente vulnerable cuando dejara de hacerlo. Albert Hirschman lo advirtió hace décadas. Cuando un sistema depende de una sola fuente externa, pierde margen de maniobra. No puede adaptarse con rapidez, no puede negociar desde la fuerza. Y cuando esa fuente desaparece, el impacto es inmediato. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. La caída del sostén venezolano no solo afecta a Cuba en lo económico, afecta su capacidad de resistir presión, afecta su estabilidad interna, afecta su margen político. Y aquí entramos en un punto clave del análisis. Porque esto no es solo consecuencia, es también estrategia. Estados Unidos no está observando pasivamente, está cerrando opciones, reduciendo oxígeno, forzando decisiones. No con tanques, no con invasiones, no con discursos grandilocuentes, con algo mucho más efectivo, límites claros. Hans Morgenthau, uno de los grandes pensadores del realismo político, fue directo. La política internacional no se rige por buenas intenciones, sino por intereses y por la capacidad de imponer límites. Cuando los límites se difuminan, aparece el desafío. Cuando se restablecen, el sistema se reordena. La advertencia de Trump a Cuba no debe leerse como un arrebato, ni como una amenaza emocional. Una señal. Una señal que indica que el tiempo del margen cómodo terminó, que el oxígeno se está acabando y que ahora hay que decidir. Decidir entre resistir sin aire o adaptarse a una nueva realidad. Mientras las élites calculan, miden y esperan, el pueblo cubano sigue siendo la variable más expuesta, porque cuando el poder aprieta, no todos sienten la presión de la misma manera. Esto no es todavía el colapso, es algo más peligroso, es la antesala. Para entender lo que está pasando ahora, hay que detenerse un momento en la advertencia de Trump, no en la forma, en el fondo. Trump no habló como hablan los diplomáticos. No envolvió el mensaje en lenguaje técnico, no dejó espacio para interpretaciones amables. Dijo, en esencia, que Cuba debía llegar a un acuerdo pronto, que el tiempo se estaba agotando y que las consecuencias se iban a sentir. Eso, en el lenguaje del poder, no es una opinión, es un límite. Cuando un líder habla así, no está pidiendo diálogo, está marcando el final de una etapa. Aquí es donde muchos se confunden.
Creen que se trata de petróleo, de sanciones, de castigo económico. Eso es solo la superficie. El petróleo es un medio, no el objetivo. La presión económica es una herramienta, no el fin. El objetivo real es reducir margen. Forzar decisiones que antes podían posponerse. Sun Tzu lo explicó de forma simple. El general inteligente no ataca de frente. Primero corta los recursos. Cuando el enemigo pierde abastecimiento, pierde libertad de acción. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Durante años, Cuba pudo resistir porque no estaba sola. Tenía un flujo constante que le permitía absorber sanciones, errores y crisis internas. Ese flujo ya no existe. Y cuando Trump lanza su advertencia, lo hace sabiendo eso. No habla desde la incertidumbre. Habla desde una posición de ventaja. Aquí aparece un elemento clave que rara vez se menciona. El mensaje no está dirigido solo al gobierno cubano. Está dirigido a todos los actores que aún creen que pueden sostener el sistema desde fuera. Es una señal de cierre de ciclo. Hans Morgenthau decía que el poder se consolida cuando el adversario entiende que seguir resistiendo es más costoso que adaptarse. No cuando se le derrota, sino cuando se le deja sin opciones razonables. Eso es lo que está pasando ahora. Cuba no enfrenta una amenaza inmediata. Enfrenta algo más complejo. Un escenario donde cada día que pasa, su margen se reduce. Y cuando el margen se reduce, los errores se pagan más caro. Aquí entra la psicología del régimen. Cuando el oxígeno empieza a faltar, el sistema no se vuelve más fuerte. Se vuelve más rígido, más reactivo, más desconfiado. Las decisiones se toman con miedo, y las decisiones tomadas con miedo suelen ser malas. Maquiavelo lo advirtió hace siglos. Un poder que gobierna desde la necesidad pierde la capacidad de elegir bien. Solo reacciona. La advertencia de Trump empuja exactamente en esa dirección. No acelera el colapso, acelera la tensión interna. Y esa tensión no se ve en discursos públicos, se ve en silencios, en cambios de postura, en movimientos discretos. Aquí es donde el análisis se vuelve incómodo, porque mientras muchos esperan un evento espectacular, lo que realmente importa está ocurriendo debajo de la superficie. Ajustes internos, reacomodos, cálculos de supervivencia. La pregunta ya no es si el sistema quiere cambiar. La pregunta es cuánto puede aguantar sin aire. Y en este punto, Estados Unidos no necesita hacer mucho más. La advertencia ya cumplió su función. Kissinger lo resumía así. El poder más efectivo es el que no necesita repetirse constantemente. Cuando un mensaje es entendido, basta con mantener la presión. Eso es lo que estamos viendo ahora. Cuba entra en una fase distinta, no de explosión inmediata, sino de desgaste controlado. Una fase donde cada decisión pesa más, cada error cuesta más, y cada día, sin resolver la tensión, agrava el problema. Y es aquí donde aparece el siguiente factor. No como solución mágica, no como plan oculto, sino como símbolo de influencia y presión política. Porque cuando el poder empieza a cerrarse, no solo importan las acciones, importan las figuras que representan lo que podría venir después.